Hablemos brevemente sobre variables aleatorias complejas. Y en particular hablemos sobre variables aleatorias gaussianas complejas. Concretamente, definamos una variable aleatoria compleja z. Una variable aleatoria compleja z que se compone de una componente real x, también aleatoria, y una componente imaginaria y, también aleatoria, donde x e y son ambas variables aleatorias normales reales de media cero y varianza sigma al cuadrado reales. Es decir, sus densidades de probabilidad, Px de x, son 1 partido por la raíz de 2pi sigma cuadrado por la exponencial de menos x cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado, y por supuesto Py de y es exactamente la misma expresión, solamente que reemplazando x por y puedo simplemente copiar la expresión anterior, pegarla y reemplazo acá la x por una y. Ahora, cuando uno tiene dos variables aleatorias, hablar de ellas no basta, para hablar de ellas no basta con conocer las estadísticas de cada una de ellas por separada, ni tampoco su densidad de probabilidad de cada una de ellas por separada, sino que también hay que referirse a la correlación o covarianza entre ambas. Entonces vamos a asumir de que estas variables aleatorias tienen z tiene x más ji con x e y normales y con la covarianza entre x e y, que es el valor esperado del producto xy. Recuerden que cada una de ellas tiene media cero. Covarianza 0. Cuando dos variables aleatorias normales tienen covarianza 0, entonces esto es equivalente a decir que x e y son estadísticamente independientes. Son variables aleatorias independientes. La variable z, así definida, es lo que se conoce como una variable aleatoria gaussiana compleja circularmente simétrica. ¿Y qué es lo que significa esa simetría circular? Lo vamos a ver enseguida.
En cualquier caso, lo que ya podemos decir es que este tipo de variable aleatoria gaussiana es un caso especial de una variable aleatoria gaussiana compleja. Es decir, una variable aleatoria gaussiana compleja, donde z se compone por x e y, que tienen alguna distribución normal, no necesariamente de misma varianza, no necesariamente de media cero, no necesariamente de misma media, y no necesariamente de covarianza cero. Ese caso general no lo vamos a estudiar, pero acá nos queremos enfocar en un caso bien particular que es una variable aleatoria compleja, que tiene esta propiedad de simetría circular, que viene asociada al hecho que la covarianza es cero y que las medias son cero y que tienen la misma varianza. Para este caso, la densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad de z está dada por P sub z de z es igual a 1 partido por pi por sigma z al cuadrado por la exponencial de menos z por z conjugado dividido por sigma z al cuadrado con sigma z al cuadrado igual a la varianza de la variable z, la varianza de esta variable z que tiene media cero, desde luego, si volvemos atrás, si es que x e y ambos tienen media cero, entonces el valor esperado de esta media es 0. Entonces, es igual al valor esperado de z por z conjugado. No se le resta la media porque es 0. Y esto es igual a el valor esperado de x más jy por x menos jy, lo cual es igual a valor esperado de x al cuadrado más valor esperado de y al cuadrado, y es igual a, entonces, en definitiva, es igual a 2 sigma al cuadrado. Y tal vez el comentario sobre la media, notando que el valor esperado de z es igual a el valor esperado de x más jy es igual al valor esperado de x más j valor esperado de y es igual a 0. Entonces, hagamos lo siguiente. Tomemos esta densidad de probabilidad y reemplacemos para z y para z complejo conjugado, reemplacemos la definición x más jy, y para sigma z al cuadrado
reemplacemos 2 sigma al cuadrado y veamos lo que ocurre. Entonces, tenemos que Pz de z es igual a 1 partido por 2 veces pi sigma al cuadrado exponencial de menos x más jy x menos jy dividido por 2 sigma al cuadrado es igual a 1 partido por 2 pi sigma al cuadrado exponencial de menos x al cuadrado más y al cuadrado dividido por 2 sigma al cuadrado. Y todo eso es igual a 1 partido por la raíz de 2 pi sigma al cuadrado exponencial de menos x al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado multiplicado por exactamente lo mismo, pero donde dice x ponemos y. Es decir, la densidad de la variable aleatoria compleja es igual al producto de las densidades de las variables aleatorias reales que componen su parte real y su parte imaginaria, que componen su parte en fase y su parte en cuadratura. Pero esto no debiera ser sorpresa porque habíamos partido de el supuesto que x e y son independientes. Entonces, cuando x e y son independientes, entonces su probabilidad conjunta es igual al producto de sus densidades de probabilidad. Entonces, esto, como era de esperarse, por ser x e y independientes. Es decir, esta variable aleatoria compleja z no es otra cosa, la densidad espectral de potencia, la función de densidad de probabilidad de la variable compleja z es la función de densidad de probabilidad bivariada de x e y. La función de densidad de probabilidad de z es a la vez la función de densidad de probabilidad bivariada de x e y. Ahora, ¿de dónde viene esta noción de simetría circular? Aquí hablábamos de una variable aleatoria gaussiana compleja circularmente simétrica. Eso tiene que ver con lo siguiente. Notamos que Pz de z solo depende de el módulo de z al cuadrado. Concretamente, si volvemos atrás, esta densidad de probabilidad de z tiene un parámetro, un multiplicador constante, tiene una exponencial, tiene otro parámetro constante y solamente aquí adentro aparece la variable z
y aparece como el módulo, esto es igual al módulo de z al cuadrado. Entonces, la densidad completa depende exclusivamente de este módulo al cuadrado. Y esa es la observación que hemos hecho acá. Y esto implica que P de z tiene simetría circular. Es decir, si es que tenemos el plano complejo, donde aquí ponemos la parte real de z, que es igual a x, y aquí arriba ponemos la parte imaginaria de z, que es igual a y. Entonces vamos a tener un valor de x acá, un valor de y acá, y z va a tener el valor correspondiente a esa diagonal. Y si es que repetimos numerosas veces un experimento, ¿no es cierto?, aleatorio en donde se producen variables z de la forma que lo hemos descrito, entonces, como x es gaussiana, x va a tener una densidad que se reparte sobre el eje x con media 0 y la varianza que tiene x. Entonces tenemos acá una distribución normal de media 0 y varianza sigma al cuadrado. Y vamos a tener sobre el eje y una densidad normal que representa la distribución vertical de la variable aleatoria y esta también es una variable, una distribución normal de media 0 y varianza sigma al cuadrado. Entonces, pueden ocurrir valores positivos de x, valores positivos de y, pero también pueden ocurrir valores negativos de x acá, la probabilidad es distinta de 0, y también pueden ocurrir valores negativos de y, ¿por qué? Porque la probabilidad aquí es distinta de 0, y las probabilidades máximas ocurren en torno al valor 0, 0. Entonces, si es que dibujamos acá múltiples realizaciones de esta variable z, la primera es la que acabo de mostrar ahí con un punto rojo, pero las siguientes van a estar repartidas en los 4 cuadrantes, y lo interesante es que van a ser más probables al centro que en la periferia. Y la mayor densidad de realizaciones las vamos a tener bien concentradas en torno al origen. Y la simetría circular se refiere a que cualquier corte, y aquí arbitrariamente voy a hacer un corte a través de el primer y tercer cuadrante, cualquier corte, si miramos las estadísticas de la variable en ese corte, vamos a observar en un sistema coordenado que sigue ese corte, vamos a observar una distribución estadística
normal con las mismas estadísticas. En cualquier corte, esta nube de puntos va a tener la misma densidad. Y esto se puede simular, y lo tenemos aquí corriendo, donde generé exactamente lo mismo que acabo de escribir. Muchísimas realizaciones de variables aleatorias normales, donde cada uno de estos puntos viene a representar un X y un Y que produjeron un Z normal, y estoy dibujando muchos de ellos simultáneamente y renovando esa generación para que se hagan una idea de la nube de puntos en la medida que va corriendo el tiempo, en la medida que se van generando estas variables aleatorias. Lo que es interesante observar que esto es, dice acá, 0 decibeles, 0 dB, esto es varianza 1, esto es una variable aleatoria que tiene potencia 1, su varianza es 1. Es decir, tenemos, volviendo acá, sigma al cuadrado es un medio, sigma al cuadrado es un medio, sumados dan, aquí lo vimos, la varianza sigma z al cuadrado, sumados dan 2 veces por un medio da 1. Entonces, sigma z al cuadrado en esta animación que tenemos acá es 1. Ahora podemos cambiar el sigma z, por ejemplo, reduzcámoslo a un medio, entonces tenemos aquí una situación con menos 3 decibeles, 3 decibeles es un factor un medio, entonces automáticamente vemos como esta nube gaussiana compleja se redujo de tamaño y podemos volver a reducir esa varianza. Aquí tenemos menos 7 decibeles, así que es un poquito menos que un cuarto el sigma z al cuadrado, la potencia de esta variable, y la nube volvió a encoger un poquito. Esas son las variables aleatorias gaussianas circularmente simétricas, y con esto vamos a estar trabajando en distintos aspectos de comunicaciones digitales de pasabanda.